¿Hasta cuándo vas a seguir esperando que alguien te salve? Nadie vendrá a levantarte, nadie va a entender tu dolor como tú. La mayoría te aplaudirá cuando ganes, pero desaparecerá cuando caigas. Por eso, este es tu momento de despertar. Anda solo, levántate solo, gana solo, porque el verdadero poder nace cuando dejas de depender de la validación, cuando aprendes a caminar en silencio, cuando entiendes que la soledad no es un castigo, sino el gimnasio del alma. Hoy, el desafío no es que los demás crean en ti, es que tú lo hagas. Prepárate, porque después de este video, nunca volverás a mirar tu soledad de la misma forma. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy mi fuerza renace solo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Comprende que la soledad no es estar solo, sino estar desconectado de ti. A veces crees que la soledad es tu enemiga, que el silencio significa vacío, que la ausencia de personas equivale a la ausencia de amor. Pero lo cierto es que la soledad no llega para castigarte, sino para despertarte. Es el espejo más honesto que existe, el que te muestra lo que no has querido ver mientras te distraías con el ruido del mundo. Estar solo no es estar abandonado, es estar a solas contigo. Es la oportunidad de reencontrarte con esa voz interior que callaste por miedo, por culpa o por costumbre. Según el estoicismo, la soledad no es una condena, sino una maestra silenciosa que te enseña a bastarte a ti mismo, a hallar dentro lo que el mundo no puede darte. Cuando empiezas a quedarte contigo mismo sin buscar escape, ocurre algo poderoso. Tu mente comienza a calmarse. Al principio, claro, duele. Aparecen pensamientos que habías evitado, emociones que preferías mantener bajo la alfombra. Pero ese es el inicio de la verdadera libertad. No hay conexión más profunda que la que se forma cuando te atreves a escucharte sin juicio. Comprendes que no necesitas la aprobación constante de los demás para sentirte valioso, porque la validación más importante es la que nace de tu propia conciencia. El ruido externo se convierte en anestesia cuando tienes miedo de enfrentar tu propio silencio. Las conversaciones superficiales, las redes sociales, las distracciones interminables, todo eso se convierte en refugio para no mirar dentro. Pero la soledad no desaparece solo porque la ignores. Permanece ahí, paciente, esperando el momento en que te atrevas a mirarla a los ojos. Y cuando lo haces, descubres que nunca fue enemiga. Era un espacio sagrado pidiéndote atención, un recordatorio de que habías descuidado tu alma. Hay personas que no soportan estar solas porque confunden su compañía con su vacío. Creen que necesitan a otros para sentirse vivos, pero en realidad lo que necesitan es reconectarse consigo mismos. Puedes tener 1000 amigos, una pareja, una vida social activa, y aún así sentirte desconectado, porque tu diálogo interno está roto. Hablas con todos, menos contigo. Escuchas las voces del mundo, pero no la tuya, y en ese olvido te pierdes. Te vuelves un extraño en tu propia vida. La soledad auténtica, la que sana, es diferente. No se trata de aislarte del mundo, sino de regresar a ti. Es ese momento en el que apagas el teléfono, respiras profundo y te preguntas: ¿qué necesito de verdad? Escribir, caminar sin rumbo, mirar el cielo, dejar que el silencio te hable. Es ahí cuando comienzas a sentir una calma que no depende de nada ni de nadie, una serenidad que no puede comprarse ni fingirse. Te das cuenta de que la compañía más constante que tendrás en toda tu vida eres tú mismo. Y si no aprendes a disfrutarla, ninguna otra compañía será suficiente. Con el tiempo, aprendes que el amor propio no se construye con frases bonitas ni con espejos llenos de afirmaciones, sino con momentos de quietud, de honestidad y de presencia. Aprendes a sostenerte, a comprender tus emociones, a dejar de huir,
Descubres que no necesitas llenar el silencio con palabras, porque el silencio mismo te habla de lo que necesitas sanar. Y cuando logras eso, la soledad deja de doler. Se convierte en un refugio, en un templo interior donde nada externo tiene poder sobre tu paz. La soledad te devuelve el poder de ser completo. Ya no buscas amor para llenar huecos, sino para compartir plenitud. Ya no temes estar solo porque entiendes que nunca lo estás. Siempre estás contigo. Y en esa compañía profunda nace una nueva versión de ti, más fuerte, más serena, más libre. El mundo deja de ser un escenario donde mendigas atención y se convierte en un lugar donde compartes tu esencia con autenticidad. Así que no huyas de la soledad. Agradécele, porque gracias a ella puedes escuchar lo que el ruido te impidió oír durante años, tu propia verdad. Y cuando vuelvas a rodearte de personas, lo harás desde la plenitud, no desde la necesidad. Porque la soledad, cuando se abraza, no aísla, ilumina. Y esa luz que nace del silencio interior se convierte en la paz más duradera que un ser humano puede encontrar. Número 2. Deja de esperar que los demás te elijan y elígete tú primero. Durante mucho tiempo esperaste que alguien te eligiera, que alguien te viera, te entendiera, te dijera tú eres suficiente. Pero mientras esperabas ese reconocimiento, olvidaste algo esencial. Tú también puedes elegirte. Nadie tiene la responsabilidad de darte el valor que tú mismo no te has dado. La mayoría de las personas viven buscando aprobación, mendigando atención, como si el amor propio fuera una medalla que solo otros pueden entregar. Pero el estoicismo enseña que la verdadera libertad comienza cuando entiendes que tu poder no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú crees sobre ti mismo. En 30 palabras, según el estoicismo, la autosuficiencia emocional es el principio de la sabiduría. Quien se elige a sí mismo deja de ser esclavo de la opinión ajena y se convierte en dueño de su destino. Cuando esperas que te elijan, te colocas en una posición de carencia. Empiezas a medir tu valor por la atención que recibes, no por la autenticidad que expresas. Y cuanto más persigues la validación, más te alejas de ti. Te adaptas, te disfrazas, cedes tus límites solo para ser aceptado. Pero lo que consigues no es amor, es dependencia, porque la aprobación se convierte en una droga emocional que te da placer momentáneo, pero te deja vacío después. Solo cuando decides detener esa búsqueda y mirar dentro, descubres que el reconocimiento más poderoso no proviene del exterior, sino del respeto que te das en silencio cuando haces lo correcto por ti, aunque nadie lo vea. Elegirte es un acto de rebeldía en un mundo que te enseña a agradar. Es atreverte a decir no cuando algo va en contra de tu paz, aunque eso te haga perder compañía. Es dejar de disculparte por querer tranquilidad, por querer espacio, por querer crecer. Es mirarte al espejo y no esperar que alguien más te diga lo que vales. No se trata de volverte egoísta, sino consciente. Porque cuando te eliges, no desde la soberbia sino desde la claridad, tus relaciones cambian. Ya no das por miedo a perder, das porque quieres compartir. Ya no esperas que alguien te complete, porque entiendes que ya estabas completo. Muchos creen que elegirte es rendirte ante los demás, pero es todo lo contrario. Es dejar de suplicar amor y empezar a ofrecerlo desde un lugar sano. Es reconocer que no todos pueden verte en el nivel en el que estás, y está bien. El valor no se demuestra convenciéndolos, sino manteniéndote firme en quien eres, incluso si nadie te aplaude. Porque cuando la necesidad de aprobación desaparece, nace la verdadera fortaleza interior. La autoestima no se construye con elogios, sino con coherencia. Con la decisión diaria de no traicionarte solo por encajar en la historia de alguien más. Cuando te eliges, algo cambia en tu energía. Ya no persigues, atraes. Ya no pides amor, inspiras respeto.
porque la gente siente cuando alguien ya no busca validación, sino que irradia seguridad, no desde el orgullo, sino desde la paz. Y esa paz no se negocia. Al principio puede doler, perderás vínculos, personas que se beneficiaban de tu falta de límites. Pero con el tiempo ganarás algo mucho más valioso, tu dignidad. Esa sensación silenciosa de estar en tu centro, de ya no tener que probar nada a nadie. Empieza por algo simple. Haz una lista de lo que no estás dispuesto a volver a tolerar. Escríbelo, léelo cada mañana y cúmplelo. Cada vez que respetas tus propios límites, fortaleces tu relación contigo. Cada vez que dices no a lo que te resta, estás diciéndote sí a lo que te hace bien. Celebra tus logros, aunque nadie los vea. Reconoce tus avances, aunque parezcan pequeños. Deja de explicar por qué eliges paz, por qué prefieres silencio, por qué te alejas. No estás obligado a justificar tu sanación. El día que entiendas que no necesitas que nadie te elija, ese día el amor deja de ser una búsqueda y se convierte en una expansión. Porque quien se elige a sí mismo no cierra puertas, abre caminos, y cuando te conviertes en alguien que se honra, atraes solo a quienes vibran con esa misma frecuencia. Elegirte no es arrogancia, es respeto, es decir, ya no espero que me vean, porque por fin aprendí a verme. Y ese es el comienzo de una vida auténtica, libre y profundamente tuya. Número 3. Disfruta de tu propia compañía a través de hobbies. ¿Has notado que cuando estás solo, lo primero que haces es buscar distracción? Abres el teléfono, subes el volumen, buscas algo o alguien que te saque de ese silencio que tanto incomoda. Pero ¿y si ese silencio no fuera tu enemigo? ¿Y si ese momento contigo mismo fuera, en realidad, el espacio donde podrías reencontrarte con lo que realmente eres? La mayoría teme a la soledad porque no sabe qué hacer con ella. Sin embargo, cuando empiezas a disfrutar tu propia compañía, descubres que el silencio no es vacío, es libertad. Según el estoicismo, aprender a estar contigo mismo es una forma de autogobierno interior. El sabio no huye de la soledad, la transforma en sabiduría, porque sabe que quien domina su mente nunca está realmente solo. Disfrutar de tu propia compañía no significa aislarte del mundo. Significa aprender a sentirte completo sin necesitar estímulos externos. Los pasatiempos, esos pequeños actos de creación o contemplación, son puertas hacia esa conexión interior. Pintar, escribir, cocinar, leer, caminar, escuchar música o simplemente observar la lluvia caer. Todo eso se convierte en una forma de meditación activa. Cuando lo haces, tu mente deja de correr y empieza a fluir. Te das cuenta de que no necesitas aprobación ni compañía constante para sentirte vivo. Lo único que necesitabas era espacio. Al principio puede costar. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde el silencio parece sospechoso y el descanso se percibe como pérdida de tiempo. Pero justamente ahí está el desafío. Cuando eliges dedicar un momento de tu día a algo que te gusta, sin el ruido de notificaciones o la presión de ser productivo, comienzas a sanar. Porque los hobbies no son solo entretenimiento, son un lenguaje del alma. A través de ellos expresas lo que las palabras no alcanzan, ordenas tus pensamientos, regulas tus emociones y reconectas con tu propósito. No se trata de convertir cada pasatiempo en una meta o en algo rentable. No tienes que ser el mejor pintor, ni el mejor escritor, ni el más disciplinado. Lo importante es permitirte disfrutar el proceso sin exigencias. En ese instante de conexión con lo que haces, desaparece el ego y solo queda el presente. Y ahí, en ese estado, el tiempo se detiene, tu mente se relaja, tu ansiedad baja, tu respiración se equilibra. Comienzas a sentir que no necesitas escapar de ti, porque en tu propia compañía encuentras refugio, calma y sentido. Cuando disfrutas de tus propios espacios, también cambian tus relaciones.
Dejas de depender de los demás para sentirte bien. Ya no buscas que otros llenen tu tiempo, porque tú sabes llenarlo con propósito. Dejas de sentir que necesitas compañía para ser feliz, y eso te vuelve más libre, más atractivo, más pleno. Porque quien no teme la soledad, irradia una energía serena que no exige, solo comparte. Y esa energía, paradójicamente, atrae. Imagina que cada día dedicas media hora solo a ti. Sin teléfono, sin interrupciones. Media hora para leer algo que te inspire, para cocinar con calma, para caminar sin rumbo, para escribir lo que sientes, para escuchar música que te conecte con tu alma. Al principio puede parecer poco, pero con el tiempo se convierte en un ritual, un espacio sagrado donde nada externo tiene poder sobre ti. Y cuando logras convertir ese tiempo en un hábito, la soledad deja de doler, porque se transforma en disfrute. El secreto está en entender que el silencio no es vacío, sino un lienzo. Y tú decides qué pintar en él. Si lo llenas con quejas, se vuelve oscuro. Si lo llenas con gratitud, se ilumina. Tus hobbies son la forma más pura de llenar ese lienzo con vida, con color, con movimiento. No porque necesites mostrarlo al mundo, sino porque al hacerlo recuerdas que sigues creciendo, que sigues vivo. Aprender a disfrutar de tu compañía es el regalo más grande que puedes darte. Porque cuando estás bien contigo, el mundo exterior deja de tener poder sobre tu paz. No importa si alguien se va o si algo cambia, porque tu felicidad ya no depende de nada fuera de ti. Empieza hoy. Elige un hobby, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Dedícale tiempo con amor, con atención, con gratitud, y verás cómo poco a poco la soledad deja de asustarte y se convierte en tu aliada más fiel, en ese espacio silencioso donde tu alma vuelve a respirar. Número 4. Pasa tiempo en la naturaleza para encontrar paz. Hay lugares donde el ruido del mundo no puede alcanzarte, donde el tiempo se detiene, donde el aire parece más limpio y los pensamientos se aclaran sin esfuerzo. No es magia, es la naturaleza devolviéndote a tu esencia. En ella no hay exigencias, no hay juicios, solo ritmo, equilibrio y renovación. Según el estoicismo, el alma y la naturaleza son reflejos del mismo orden universal. Al observarla, recordamos cómo volver a nuestro propio centro, cómo fluir sin resistencia, cómo aceptar sin miedo. Caminar entre árboles, sentir el viento en el rostro o escuchar el sonido del agua no son simples placeres sensoriales, son actos de sanación profunda. Cuando entras en contacto con la naturaleza, tu mente comienza a desacelerar. El cuerpo, que ha estado en modo de alerta durante días o semanas, empieza a relajarse. Las preocupaciones que parecían inmensas se disuelven, porque el entorno te enseña una verdad silenciosa. Nada en la vida se fuerza, todo fluye. Ningún árbol crece en un día, ninguna estación permanece para siempre. Todo cambia, todo se adapta, todo encuentra su equilibrio. Mientras caminas sin auriculares, sin distracciones, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar cosas que habías dejado de ver. Los colores, los olores, las formas, los sonidos. Esa atención plena, esa simple observación sin juicio, es una forma natural de meditación. En ese estado, tu respiración se vuelve más profunda, tu mente más ligera. De pronto entiendes que no necesitas tanto como creías. La naturaleza no compite, no acumula, no finge, simplemente es. Y al estar cerca de ella, tú también recuerdas cómo ser sin máscaras ni exigencias. El problema es que vivimos desconectados, encerrados entre pantallas, entre edificios, entre pensamientos que nunca descansan. Nos hemos acostumbrado a mirar la vida a través de filtros digitales, olvidando que el mundo real tiene su propia luz, su propio color. Cuando te das el permiso de volver a lo natural, aunque sea unos minutos al día, la mente se reorganiza,
dejas de reaccionar y empiezas a observar. Te das cuenta de que no necesitas controlar todo para estar en paz, que hay un orden invisible que sostiene la existencia y que tú también formas parte de ese orden. A veces basta con caminar, sin rumbo, sin meta, solo para respirar. El simple acto de sentir el suelo bajo tus pies, de mirar el cielo sin prisa, de escuchar los sonidos del entorno, te devuelve la presencia que habías perdido. Y esa presencia es la base de toda serenidad. No hay ansiedad en el ahora, no hay culpa en el viento, no hay miedo en el mar. La naturaleza vive sin resistirse a lo que es. Y tú también puedes hacerlo. Cada elemento natural tiene algo que enseñarte. El río te muestra el poder de fluir. La montaña te enseña estabilidad. El sol te recuerda que incluso tras la oscuridad, siempre vuelve la luz. Las flores no discuten con el invierno, simplemente esperan su tiempo para florecer. Y cuando logras ver el mundo con esos ojos, algo en ti se ablanda. Tu mente deja de pelear con lo que no puede controlar, y tu corazón aprende a confiar. Haz de la naturaleza tu refugio, no tu escape. No vayas a ella solo cuando estés abrumado, sino también cuando estés en calma, para mantener esa paz. Crea un hábito, apaga el teléfono, camina sin auriculares, siente el viento, escucha los pájaros, deja que la tierra te hable en su lenguaje silencioso. No busques respuestas, solo escucha. En el silencio natural, las respuestas aparecen solas. Con el tiempo, descubrirás que no es la naturaleza la que cambia tu mente, sino que ella simplemente te recuerda cómo regresar a ti, porque tú también eres parte de ella. Eres tierra, aire, agua, fuego, y cuando vuelves al origen, todo cobra sentido. La ansiedad se reduce, la claridad aparece, y entiendes que la verdadera paz no está en escapar del mundo, sino en recordar que perteneces a él. Número 5. La raíz de tu soledad está en tus pensamientos. No en los demás, no es la soledad la que te duele, es lo que piensas sobre ella. No es el silencio lo que pesa, sino las historias que tu mente te cuenta cuando nadie responde, cuando nadie escribe, cuando nadie está. En realidad, no estás solo. Estás acompañado por tus pensamientos, y a veces ellos son tu peor compañía. Te repiten una y otra vez que no importas, que no eres suficiente, que si los demás se alejaron es porque fallaste. Pero eso no es verdad. Es solo una interpretación, una versión creada por una mente entrenada para buscar amenazas, no paz. Según el estoicismo, la causa del sufrimiento no está en los hechos, sino en los juicios que hacemos sobre ellos. En 30 palabras, los estoicos enseñaban que nada externo puede dañarte realmente. Solo tus pensamientos sobre lo que ocurre tienen ese poder, y aprender a dominarlos es aprender a ser libre. Cada vez que te sientes solo, no es el vacío lo que te atrapa, sino la interpretación que le das a ese vacío. Cuando piensas, nadie me quiere, si me necesitaran, me buscarían, debo haber hecho algo mal, estás alimentando una ilusión que se convierte en sufrimiento real. Tu mente confunde el pensamiento con la realidad, y el cuerpo reacciona como si fuera cierto. El corazón se acelera, la respiración cambia, el cuerpo se tensa. Todo porque una simple idea se convirtió en una verdad emocional, pero no lo es. Es solo una historia mal contada que puedes reescribir. La raíz de tu soledad está en esa narrativa interna que nunca cuestionas. Has aprendido a creerle a tus pensamientos, como si fueran oráculos, pero no lo son. Un pensamiento no es un hecho. No porque lo sientas intensamente significa que sea real. Puedes estar rodeado de personas y sentirte solo si tu mente insiste en que no perteneces. Y también puedes estar completamente solo y sentirte en paz, si tu mente ha aprendido a ver el silencio como descanso, no como abandono. Todo depende del significado que le das a las cosas. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin fusionarte con ellos,
algo cambia. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder con conciencia. Cada vez que tu mente te diga, nadie me necesita, puedes responderle, eso es una suposición, no un hecho. Cada vez que te diga, si no me escriben, es porque no me quieren, puedes decirle, tal vez están ocupados, o tal vez simplemente no pueden ofrecer lo que yo espero. Y de pronto, la tormenta se disuelve, no porque los demás cambien, sino porque cambió tu interpretación. Tu mente crea la realidad emocional que experimentas. Si crees que estás abandonado, sentirás tristeza. Si crees que estás aprendiendo a estar contigo, sentirás calma. Por eso es tan importante entrenar la mente como entrenas un músculo, con paciencia, repetición y conciencia. No se trata de forzarte a pensar positivo, sino de pensar con claridad, de mirar la situación sin adornos, sin dramatismo, sin filtros emocionales que distorsionen lo que realmente es. Cuando cambias la forma en que piensas, cambias la forma en que sientes. El silencio deja de ser castigo y se convierte en espacio. La ausencia deja de ser pérdida y se convierte en pausa. Empiezas a comprender que no necesitas que todo el mundo te entienda para sentirte completo, porque la paz no viene de la presencia de otros, sino de la quietud interior. Y cuando logras eso, descubres que la soledad no existe realmente, solo existe la desconexión contigo mismo. Haz el ejercicio. La próxima vez que sientas ese peso en el pecho, detente y pregúntate, ¿esto que pienso es un hecho o una historia que me estoy contando? Si descubres que es una historia, cámbiala. Dite, estoy solo físicamente, pero emocionalmente puedo acompañarme. Nadie me escribe hoy, pero eso no significa que no me quieran. El silencio no es rechazo, es un espacio para crecer. Y verás cómo, poco a poco, tu mente deja de ser enemiga y se convierte en aliada. El poder está en ti, no en los mensajes que no llegan, ni en las ausencias que duelen, sino en la forma en que eliges interpretarlas. Cuando aprendes a dominar tu diálogo interno, la soledad deja de ser un enemigo que temes y se convierte en un maestro que te fortalece. Porque al final, no son los demás los que te hacen sentir solo, es tu mente la que decide cómo vas a vivir ese silencio. Y si eliges ver en él una oportunidad, descubrirás que la paz no llega cuando alguien vuelve, sino cuando tú vuelves a ti. Número 6. Deja de pensar que ser ignorado es algo personal. A veces alguien te ignora y tu mente entra en guerra. Empiezas a pensar que hiciste algo mal, que dijiste algo que no debías, que quizás ya no importas. El silencio ajeno se convierte en una herida abierta que no deja de sangrar. Pero la verdad es que no todo lo que los demás hacen tiene que ver contigo. La mayoría de las veces, las personas actúan desde sus propias batallas internas, desde sus miedos, sus traumas, sus inseguridades. Según el estoicismo, nada externo puede perturbar tu paz si no le das permiso. Los actos ajenos solo tienen poder cuando decides interpretarlos como ofensa. En 30 palabras, los estoicos enseñaban que quien domina su percepción no sufre por lo que ocurre, sino que lo comprende, no reacciona desde el ego, sino desde la serenidad de la razón. Cuando alguien se aleja, guarda silencio o te ignora, no está escribiendo un mensaje sobre tu valor. Está hablando de su mundo, no del tuyo. Pero tu mente, programada para buscar peligro en todo lo que duele, interpreta esa distancia como una amenaza. No me quieren, ya no soy importante, algo en mí está mal. Y entonces tu cuerpo reacciona. El corazón se acelera, la ansiedad aparece y sin darte cuenta, estás sufriendo por una historia que tú mismo creaste. Lo que te hiere no es el acto, sino la interpretación. Piensa en esto, cuando una persona guarda distancia, tal vez está cansada, confundida, distraída, luchando con algo que no tiene nada que ver contigo. Pero si crees que todo se trata de ti,
te condenas a vivir en una constante tormenta emocional. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar lo que tú piensas acerca de eso. Y ese poder cambia todo. Cuando dejas de tomarte las cosas de manera personal, recuperas la calma. Entiendes que no necesitas una explicación para cada comportamiento ajeno. La gente desaparece, cambia, se aleja, y eso no siempre es rechazo. A veces es destino, a veces es evolución, y otras veces simplemente silencio. No porque no valgas, sino porque la vida también depura lo que ya no vibra contigo. Cada ausencia puede ser una liberación disfrazada. El problema es que el ego no soporta el vacío. Necesita respuestas, necesita tener razón. Entonces empieza a imaginar escenarios, conversaciones inexistentes, intenciones ocultas, y así te envenena, haciéndote creer que la indiferencia de alguien es un ataque hacia ti. Pero en realidad no eres el centro del mundo. Nadie lo es. Cada persona ve la vida desde su propio espejo, y la forma en que te tratan dice más de su estado interior que de tu valor. Aprende a no reaccionar ante la indiferencia. Cuando alguien te ignore, no lo persigas, no lo cuestiones, no mendigues su atención. Respira y repite: esto no es un reflejo de mi valor, porque no lo es. Tu valor no se mueve con las mareas del comportamiento ajeno. Es estable, profundo, inalterable, y cuando lo recuerdas, el poder vuelve a ti. Practica la gratitud por las conexiones genuinas, por las personas que sí están, por las que te escuchan, por las que te acompañan sin condiciones. Esas presencias sinceras valen infinitamente más que las ausencias que te duelen. La mente tiende a enfocarse en quien no está, pero la paz nace de agradecer a quien sí permanece. La madurez emocional llega cuando entiendes que no necesitas entenderlo todo. A veces la mejor respuesta al silencio es el silencio, no para castigar, sino para conservar tu energía. El estoico no reacciona desde la herida, responde desde la sabiduría. No busca controlar el comportamiento ajeno, se enfoca en dominar su percepción. Deja de tomar como algo personal lo que no lo es. No cargues con las batallas de los demás, ni con las conclusiones que tu mente inventa. Aprende a observar sin absorber, a aceptar sin dramatizar, a dejar ir sin resentimiento. Y descubrirás algo poderoso. La paz llega cuando ya no necesitas entender por qué alguien no te elige, porque tú ya te elegiste. Así que cuando la indiferencia te toque la puerta, no corras detrás de quien se va. Siéntate contigo, respira y recuerda: esto no se trata de mí, porque no lo es. Y en ese instante te liberas. Número 7. Encuentra propósito más allá de las personas. ¿Has sentido alguna vez que tu vida gira demasiado alrededor de otras personas? Que tus emociones suben o caen según quien te hable, te busque o te ignore. Esa dependencia emocional te deja vacío, porque depositas tu sentido de valor en algo que no puedes controlar. Y cuando esas personas desaparecen, sientes que todo se derrumba. Pero lo cierto es que el vacío no aparece porque falten ellos, sino porque te falta un propósito. Según el estoicismo, la verdadera fuerza nace cuando tu propósito trasciende a las personas, cuando tu sentido de dirección no depende de afectos externos, sino de tu compromiso interno con la virtud, la razón y la acción consciente. Cuando no tienes un propósito claro, cualquier ausencia te duele más de lo que debería. Te aferras a vínculos por miedo a no tener algo más grande que te sostenga. Te pierdes en la necesidad de ser querido, de sentirte útil, de llenar tu tiempo con alguien más. Pero cuando descubres un propósito, el panorama cambia. Ya no necesitas compañía para sentirte vivo, porque cada día tiene una dirección, una razón, una misión. La soledad se vuelve fértil,
se transforma en el terreno donde siembras algo que te trasciende. Tener un propósito no significa buscar grandeza ni reconocimiento. Significa levantarte cada día con una intención clara: servir, crear, aportar, mejorar. Es tener una brújula interior que te guía incluso cuando el mundo exterior parece caótico. Sin propósito, todo se vuelve confuso. Con propósito, hasta el dolor tiene sentido. Puedes perder personas, pero no pierdes el rumbo. Puedes tener días vacíos, pero no te pierdes a ti mismo. El problema es que la mayoría busca sentido a través de otros. Esperan que una relación, un grupo o una validación externa les dé dirección. Pero eso es como construir una casa sobre arena. Cualquier cambio en el entorno te hace caer. Un propósito, en cambio, es como una raíz profunda. Te mantiene firme incluso cuando el viento sopla fuerte. El propósito es el antídoto contra la dependencia emocional. Cuando tienes algo que te apasiona, cuando tus días están llenos de algo que te inspira, ya no persigues atención, porque estás ocupado creando, aportando, avanzando. Y en ese proceso descubres una verdad poderosa. No necesitas ser amado para sentirte pleno. Necesitas ser útil, no útil para otros necesariamente, sino para tu propio crecimiento, para tu misión, para la vida misma. Empieza por hacerte una pregunta simple: ¿qué me hace sentir que mi tiempo tiene valor? Puede ser escribir, ayudar, enseñar, crear arte, estudiar, sanar, construir algo con tus manos o con tu mente. No importa qué sea, importa que te conecte con algo más grande que tus emociones pasajeras. Dedícale aunque sea unos minutos al día. Hazlo con intención, con enfoque, con amor, y verás cómo, poco a poco, tu mente deja de buscar aprobación para concentrarse en evolución. Cuando tu propósito se alinea con el servicio, algo cambia dentro de ti. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la abundancia. No necesitas recibir, porque estás dando. Y ese dar no agota. Al contrario, te llena, porque no depende del resultado ni del reconocimiento, depende del acto en sí. Esa es la esencia estoica. Vivir de acuerdo con la razón, guiado por el propósito, sin esperar nada a cambio, más que la paz interior que surge de actuar correctamente. Un propósito claro te protege de la soledad, te da estructura, dirección, sentido, incluso en los días en que nadie te escribe, en los momentos en que sientes que el mundo se apaga. Sigues adelante, porque dentro de ti hay una llama encendida que no depende de nadie más. Esa llama eres tú, es tu misión, es tu porqué. Y cuando entiendes eso, descubres que la vida no se trata de encontrar a alguien que te acompañe, sino de construir algo que valga la pena compartir. Porque el propósito no solo te da fuerza, te da libertad. Libertad de necesitar, libertad de depender, libertad de perder sin romperte. Así que deja de esperar que tu motivación venga de afuera. Encuentra tu propósito, ese que te haga levantarte con ganas incluso cuando no haya aplausos ni compañía. Hazlo tu refugio y tu motor. Porque cuando vives con propósito, ya no necesitas que otros te sostengan, tú te sostienes a ti mismo. Y en esa firmeza encuentras la paz que estabas buscando. Número 8. Deja de vivir para gustar y empieza a vivir para crecer. Has vivido demasiado tiempo intentando gustar. Has adaptado tu voz, tu forma de ser, incluso tus silencios, solo para no incomodar, solo para que te acepten. ¿Pero a qué costo? Cada vez que finges para agradar, muere una parte de ti. Cada sonrisa forzada, cada sí que dijiste cuando querías decir no, fue una traición a tu esencia. Y llega un momento en que ya no sabes quién eres realmente, porque tu identidad se construyó alrededor de las expectativas de los demás. Según el estoicismo, la libertad interior comienza cuando dejas de vivir para la aprobación ajena. El sabio actúa conforme a sus principios, no para agradar, sino para crecer,
porque sabe que la virtud vale más que la aceptación. Vivir para gustar es una forma silenciosa de esclavitud. Te vuelves prisionero del qué dirán, dependiente de la sonrisa de otros para sentirte suficiente. Pero agradar es una trampa que nunca se llena, porque por más que lo intentes, siempre habrá alguien que te critique, alguien a quien no le caigas bien, alguien que encuentre defectos donde tú diste lo mejor de ti. Y ese es el punto. El problema no es gustar o no gustar, sino necesitar gustar. Esa necesidad te roba poder, te vuelve frágil ante el rechazo y dependiente de la validación. El crecimiento, en cambio, te libera. Crecer no es complacer, es evolucionar, es atreverte a decepcionar para ser fiel a tu verdad. Es decir, lo que piensas con respeto, aunque no todos estén de acuerdo. Es entender que no tienes la obligación de encajar donde ya no perteneces. Porque cuando te atreves a ser auténtico, algunos se irán, sí, pero lo que permanece será real. Y eso, aunque duela al principio, es lo que te da paz. Cuando vives para gustar, tu energía se dispersa. Te pasas la vida adivinando lo que otros quieren de ti, en lugar de preguntarte lo que tú realmente quieres. Cambias tus decisiones, tus gustos, tus metas, todo con tal de no incomodar. Pero la incomodidad no está en ser tú, está en vivir fingiendo. El cuerpo lo sabe, te sientes agotado, vacío, desconectado, porque la autenticidad reprimida se convierte en ansiedad. La mente no soporta el peso de sostener una versión falsa de ti mismo. Crecer, en cambio, implica coraje. El coraje de aceptar que no puedes gustarle a todos, que habrá quienes te juzguen, te malinterpreten o simplemente no te comprendan. Y está bien, no viniste a este mundo a convencer, viniste a construirte. La vida no se trata de ser aceptado por todos, sino de ser fiel a tus valores, incluso si eso significa quedarte solo por un tiempo. Esa soledad no es castigo, es purificación. Es el espacio donde descubres quién eres realmente sin los ojos del mundo encima. Atrévete a hablar desde tu verdad, no con agresividad, sino con firmeza. No necesitas gritar para ser escuchado, solo necesitas coherencia. Di lo que piensas, incluso si tu voz tiembla. Aprende a tolerar el rechazo como un precio justo por tu autenticidad. Porque mientras temes decepcionar a los demás, te decepcionas a ti mismo. Y ese es el dolor más caro que existe. Empieza a vivir para crecer, no para gustar. Crecer duele, sí, porque te obliga a soltar viejas versiones tuyas que se sostenían en la aprobación ajena, pero también sana, porque te enseña a construir desde dentro, no desde la necesidad de reconocimiento. Cuando vives para crecer, tus relaciones cambian. Ya no buscas quien te admire, sino quien te inspire. Ya no temes perder a nadie, porque sabes que nadie que valore tu autenticidad intentará cambiarte. El crecimiento personal es el único camino donde el amor propio florece. Es mirar atrás y darte cuenta de que ya no eres la persona que necesitaba gustarle a todos. Es sonreír, no porque te aplaudan, sino porque estás en paz contigo. Esa es la verdadera libertad, no depender de la mirada ajena para sentirte valioso. Así que hoy, deja de ajustar tu luz para no molestar a nadie. Quien se incomoda con tu brillo no pertenece a tu camino. Vive con autenticidad, habla con verdad, actúa con propósito. Porque cuando ya no necesitas gustar, empiezas a crecer. Y cuando creces, atraes todo lo que realmente está alineado contigo. Lo falso se va, lo real se queda, y tú, finalmente, respiras en paz. Número 9. Haz de la acción tu antídoto contra la soledad. Hay momentos en los que la mente se convierte en un laberinto. Piensas demasiado, recuerdas demasiado, analizas demasiado, te quedas atrapado en tu cabeza, repitiendo las mismas preguntas, buscando respuestas que nunca llegan. Y mientras más piensas, menos haces, y mientras menos haces, más te hundes. El silencio se vuelve pesado,
El tiempo se estira y la soledad se siente como una losa sobre el pecho. Pero la salida no está en pensar más, sino en moverte, en hacer algo, lo que sea, aunque no tengas ganas. Según el estoicismo, la acción es la medicina del alma. El sabio no espera a sentirse bien para actuar, actúa para sentirse bien. En 30 palabras, los estoicos enseñaban que la virtud está en el movimiento racional, no en la pasividad emocional. Quien actúa transforma el dolor en propósito y convierte la soledad en poder. Cuando te quedas quieto, tu mente empieza a fabricar historias. Te convence de que estás solo, de que no vales, de que nada cambiará, y lo peor es que le crees. Pero en realidad, no estás atrapado en la soledad, estás atrapado en la inacción. Porque la mente, cuando no tiene dirección, inventa tormentas. Y el único modo de detener ese ruido es moverte, dar un paso, aunque sea pequeño, limpiar tu habitación, salir a caminar, leer algo, escribir, cocinar, aprender algo nuevo. Lo importante no es lo que hagas, sino que te muevas, porque cada acción es una señal para tu cerebro de que sigues vivo, de que tienes el control, de que estás avanzando, aunque sea milímetro a milímetro. El movimiento interrumpe el ciclo del pensamiento repetitivo. Cuando haces algo, tu mente cambia de enfoque. Deja de girar en torno al por qué y empieza a concentrarse en el cómo. Y en ese cambio ocurre algo poderoso. Recuperas la sensación de poder. Ya no eres un espectador de tu dolor. Te conviertes en participante activo de tu transformación. Eso es lo que los estoicos practicaban. Acción consciente frente a las emociones. No negaban el dolor, lo usaban como combustible. La inacción, en cambio, es una trampa disfrazada de descanso. Te dice que necesitas esperar, que no tienes fuerzas, que mañana será mejor. Pero mañana es solo una promesa vacía si no haces algo hoy. Cada vez que pospones, alimentas la sensación de impotencia. Y lo que era solo tristeza, se convierte en desesperanza. La acción es el antídoto, porque cuando te mueves, aunque sea en algo mínimo, rompes el ciclo. Te reconectas con el presente. El cuerpo se activa, la mente se ordena, la energía regresa. Muchos creen que deben sentirse bien para empezar, pero es al revés. Debes empezar para sentirte bien. Nadie se motiva en la cama, esperando a que llegue la inspiración. La motivación no cae del cielo, se genera en el movimiento. Empieza pequeño, da un paso, camina 5 minutos, escribe una línea, haz algo que te recuerde que sigues siendo el dueño de tu destino. No necesitas claridad total, solo el coraje de moverte incluso en la niebla, porque cuando caminas, el camino aparece. Cada acción, por mínima que sea, cambia tu química interna. El cerebro libera dopamina, serotonina, endorfinas. La biología responde al movimiento, y ese cambio físico genera un cambio mental. La acción se convierte en una cadena. Haces algo, te sientes un poco mejor, haces más, te sientes más fuerte, y sin darte cuenta, estás construyendo impulso, estás saliendo del pozo sin pedir permiso. Haz de la acción tu refugio, no para huir del dolor, sino para transformarlo. Si te duele, haz algo. Si estás confundido, muévete. Si te sientes vacío, crea. Si te sientes perdido, sirve. La acción siempre te devuelve al presente. No necesitas una gran estrategia, solo decisión. Porque la acción no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Y cuando entiendes esto, descubres que la soledad no se combate con compañía, sino con propósito. Porque cuando estás en movimiento, conectado con algo que te da sentido, ya no estás solo, estás contigo, y eso basta. Así que la próxima vez que tu mente te diga que no puedes, levántate y haz lo contrario. Muévete, actúa, rompe la quietud, porque el movimiento es vida, y mientras te muevas, siempre habrá esperanza. Número 10.
Deja de intentar llenar el vacío y aprende a habitarlo. Has intentado llenar el vacío de 1000 maneras, con conversaciones, con trabajo, con redes sociales, con amores pasajeros, con ruido. Has hecho todo lo posible para no sentir ese hueco que aparece cuando todo se calla. Pero ese vacío no se va porque lo llenes. Se transforma cuando lo habitas, cuando dejas de huir y te atreves a quedarte en silencio contigo. Porque no es un castigo, es una invitación. Un espacio que la vida te da para volver a ti, para escuchar lo que llevas tiempo ignorando. Según el estoicismo, el sabio no teme al vacío, porque entiende que el alma necesita espacio para renovarse. En el silencio encuentra su fortaleza, no su condena. El vacío asusta porque te enfrenta con todo lo que has evitado. Cuando no hay distracciones, aparecen las emociones que negaste, las heridas que escondiste, las verdades que no quisiste mirar, y tu mente, acostumbrada a escapar, te susurra que necesitas hacer algo, cualquier cosa, para no sentir. Pero cada vez que huyes, ese hueco crece. Cada intento de llenarlo con algo externo lo profundiza más. Porque el vacío no es falta de algo fuera de ti, es ausencia de ti mismo dentro de ti. Has confundido el silencio con soledad, cuando en realidad es un llamado. El vacío no te pide que lo llenes, te pide que lo entiendas, que te sientes con él, que lo escuches, que dejes que te muestre lo que necesitas sanar. Cuando por fin te atreves a habitarlo sin miedo, descubres que no está vacío, está lleno de ti, de partes tuyas que quedaron olvidadas, reprimidas o adormecidas por el ruido del mundo. La mente busca escapar de la incomodidad porque cree que el vacío es señal de que algo está mal. Pero no lo está, es el terreno fértil donde nace una nueva versión de ti. En el silencio, tus pensamientos se ordenan, tus emociones se aclaran, y lo que antes te dominaba pierde fuerza. Por eso los estoicos aprendían a permanecer en calma ante la ausencia. No necesitaban llenar el silencio con palabras, porque sabían que la sabiduría florece en la quietud. Cuando te quedas contigo mismo sin huir, al principio duele. Es incómodo, es extraño, es como escuchar un idioma que olvidaste. Pero si te permites permanecer ahí, sin juzgar, sin apresurarte a cambiar lo que sientes, algo comienza a transformarse. Empiezas a comprender de dónde viene ese vacío. Tal vez no era tristeza, sino falta de propósito. Tal vez no era soledad, sino desconexión contigo. Tal vez lo que creías un hueco era, en realidad, un espacio esperando ser llenado con verdad. La clave está en dejar de reaccionar y empezar a observar. Cuando sientas ese vacío, no busques apagarlo con distracciones. Siéntate, respira, escribe lo que sientes sin filtros. Pregúntate qué hay detrás de esa sensación. No necesitas respuestas inmediatas, solo presencia. La sanación no ocurre en el ruido, ocurre en la quietud. Cuando aprendes a quedarte, a escuchar, a no huir, el vacío se convierte en un espejo donde ves quién eres sin las máscaras, sin los roles, sin las expectativas. Y entonces algo cambia. Empiezas a sentir paz, no porque hayas llenado el vacío, sino porque ya no lo ves como un enemigo. Aprendes a estar contigo sin buscar escapes, a disfrutar de tu compañía sin necesitar estímulos. Y en ese silencio que antes te asustaba, aparece una claridad nueva. Te das cuenta de que el vacío no era oscuridad, era espacio. Espacio para crear, para sentir, para reconstruirte desde la raíz. El vacío es el punto de partida de toda transformación. No lo llenes, habítalo, porque lo que llamas vacío es el silencio donde tu alma respira, donde tu mente descansa, donde tu corazón se limpia del exceso. Deja de correr, quédate, mira dentro. No busques llenar ese hueco con cosas, personas o logros. Llénalo con presencia, con comprensión, con verdad. Y cuando aprendas a hacerlo, descubrirás algo poderoso, que el vacío nunca fue un enemigo. Era tu maestra más paciente. Te estaba esperando para recordarte que no necesitas más
para sentirte completo. Solo necesitas estar contigo, sin miedo, sin huir, en paz. Porque al final, quien aprende a habitar su vacío, ya nunca vuelve a sentirse solo. Número 11. Observa la vida con perspectiva y acepta sus ciclos. Hay momentos en los que todo parece detenerse, cuando el dolor parece eterno, cuando la alegría parece inalcanzable, cuando sientes que nada cambia o que todo se derrumba al mismo tiempo. Pero la verdad es que nada permanece. Todo lo que vives, lo bueno y lo malo, tiene un ciclo, un inicio y un fin. La vida no es una línea recta, es un movimiento constante, una respiración del universo que se expande y se contrae sin cesar. Según el estoicismo, todo lo que existe está sujeto al cambio, y quien comprende esto deja de sufrir por lo inevitable. El sabio acepta los ciclos porque sabe que resistirse a ellos es resistirse a la vida misma. Cuando algo duele, tu mente te convence de que será para siempre. Te hace creer que el presente es una condena sin salida, que no volverás a sentirte bien. Pero no es cierto. Lo que hoy pesa, mañana se disuelve. Lo que hoy duele, mañana enseña. Lo que hoy confunde, mañana se entiende. El tiempo tiene una forma silenciosa de reparar lo que la desesperación intenta romper. Cada experiencia, incluso las más difíciles, llega para moldearte, no para destruirte. También pasa con la felicidad. Cuando algo te emociona, cuando todo parece perfecto, crees que puedes detenerlo, conservarlo, controlarlo. Pero la felicidad no se atrapa, se experimenta. Es un estado que fluye igual que el río. Si intentas retenerlo, lo estancas. Si lo dejas pasar, te refresca una y otra vez. La vida no se trata de mantener las cosas como están, sino de aprender a bailar con el ritmo del cambio. Aceptar los ciclos es entender que todo cumple un propósito. Las personas llegan y se van, las emociones suben y bajan, los días claros se mezclan con los nublados. No puedes tener control sobre el flujo, pero sí sobre tu actitud frente a él. Cuando resistes, sufres. Cuando fluyes, aprendes. El dolor se vuelve más liviano cuando dejas de luchar contra él y simplemente lo observas, sabiendo que no durará para siempre, porque nada lo hace. Repite esta frase en tu mente cada vez que te sientas atrapado. Esto también pasará. No es una ilusión de consuelo, es una verdad universal. Todo pasa. Lo que hoy te duele, pasará. Lo que hoy te obsesiona, pasará. Lo que hoy te hace sonreír, también pasará. Y entender esto no te vuelve frío, te vuelve sabio. Porque en lugar de temer el cambio, lo abrazas. En lugar de sufrir por lo que termina, agradeces que haya existido. Cada ciclo tiene su lección. El dolor te enseña a soltar, la pérdida te enseña a valorar, la espera te enseña a confiar. No hay experiencia vacía, solo interpretaciones impacientes. Si miras la vida con perspectiva, entiendes que incluso aquello que no entiendes ahora tiene un propósito escondido. Lo que hoy te confunde, mañana te revelará una verdad que solo el tiempo puede explicar. Deja de compararte con el ritmo de los demás. Cada vida tiene su propio compás, su propio reloj interno. Algunos florecen temprano, otros más tarde, pero todos florecen cuando es su momento. No apresures tus procesos ni envidies los de otros. La paciencia es la forma más profunda de fe. Es confiar en que el tiempo sabe lo que hace, que las cosas llegan cuando estás listo, no cuando lo deseas. La madurez espiritual llega cuando aprendes a no temer los finales, porque detrás de cada final hay un comienzo disfrazado. La vida se renueva en cada cierre, en cada despedida, en cada transformación. Lo que pierdes no se va, se convierte en algo nuevo dentro de ti. Y cuando logras ver la existencia como un ciclo infinito de nacimiento, pérdida, crecimiento y renacimiento, dejas de aferrarte a lo que cambia y te alineas con el flujo natural del universo. Así que la próxima vez que sientas que todo se derrumba, recuerda, no estás cayendo,
Estás cambiando de forma, no estás perdiendo, estás haciendo espacio, no estás terminando, estás comenzando otra etapa. Y cuando aprendes a observar la vida con perspectiva, el miedo al cambio desaparece, porque entiendes que nada es permanente. Y precisamente ahí, en esa impermanencia, está la belleza más pura de vivir. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy mi fuerza renace solo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.